¿Qué tal amigos de La Grada al Aire? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy Kiker y Cáncer no pudieron acompañarnos. Eh, Sí, caray. Lo que pasa es que, no queríamos decirlo, el tema es que se les dio un castigo, porque el episodio pasado estuvieron diciendo cosas muy polémicas, muy fuera de lugar, que si Ochoa, que si no sé qué, yo soy el que entonces, debería estar castigado más sí, de bien. hecho sí. Y esas actitudes no se van a tolerar aquí en la cancha, básicamente. Entonces, Necesitaron sí, ser sí, sí. reprendidos para Digo, que... sí se respetan las decisiones o las opiniones equivocadas aquí en este lugar, pero pues necesitaban irse a pensar al tianguis, como bien dicen por ahí. Bueno, pues hoy Chava nos acompaña, salió detrás de la cámara Sí, no y se manches. sentó acá. Sí, la verdad es que Qué estoy bueno. emocionado porque siempre estoy detrás, pero pues a ver qué sale, ¿no? No, Acá muy el bien. tema es ir platicando más o menos de la jornada 4 y pues Las nada, 5 vamos a ya. darle. Esta es la 4, ¿no? No, hasta que se jugó ya es las 5. Ah, mira. Tan estoy tras bambalinas. No, tienes razón, es la Sí, 4. ¿no? Es la Ya 4, ven, no sí, sí, sí. manches. No, yo soy el que está equivocado. Claro, esta es la jornada número 4. Ya me estaba transportando en el tiempo. Correcto, una jornada en la que pasaron muchas cosas, incluso Sí. extra cancha. Sí, correcto. Por ahí hubo unas noticias que creo que ahorita lo hablamos cuando hablemos de ese equipo. Pero sí, justo hubo ahí algunas noticias, movimiento. Y también creo que hubo muchas faltas y rojas y penales y... Muchos penales en esta jornada, hubo muchos penales marcados. Este, no me atrevo a decir que todos correctos, porque al final también a veces es muy subjetivo. El tema ahorita, creo que sí lo podemos tocar, el tema de la tecnología, ¿no? Que ahora se está implementando, donde incluso si no te cortaste la uña del pie, Sí, o si traes ahí el cabello largo, eso creo que lo identifica, y ya así por 1 milímetro, o es a favor o en contra, obviamente, y ya identifica inmediatamente que estás fuera de lugar en este caso, ¿no? De esa tecnología. Entonces, creo que ha habido un poco de polémica por ese tema, ¿no? De que obviamente al principio, o bueno, antes de que no existiera tanto esa tecnología tan al detalle, pues a lo mejor se podía un poco a la interpretación, ¿no? Del árbitro, del VAR incluso, pero ahorita sí como que ya no deja mucha duda, pero como que al aún final, así, la polémica nunca va a terminar, aunque te pongan la imagen, siempre va a haber quien esté en desacuerdo con la marcación, ¿no? Entonces, sí, con el sistema semiautomático que se implementó para detectar fueras de lugar, que ya se ha estado utilizando en este campeonato, y sí, por ahí en el partido de San Luis contra Chivas, de hecho se utilizó 2 veces, uno para en contra de anularle un gol a San Luis, y otro para ratificar que el gol de Chivas era bueno, ¿no? sí, acá como que sí le dio a Chivas, ¿no? Para bien, digamos, o a su beneficio, digamos, ¿no? Eh, Siempre va a haber, como dices, polémica, pero pues es que pues al final uno se tiene que ir acostumbrando también. Creo que si bien se implementa este tipo de tecnología, pues se supone que es para bien, digamos, para que si al final no estaba adelantado, pues no estaba adelantado y es válido, ¿no? O Claro. sea, como que no hay mucho que hacerle y tratar de ajustarse todos a estas tecnologías, ¿no? Correcto, sí, correcto. Sin embargo, sí hubo, como platicábamos, también muchos penales. Siento que en esta jornada se marcaron muchos penales. Insisto, algunos estarán de acuerdo con la marcación, otros no. Pero eso siempre va a existir. Y bueno, al final así se dieron las cosas, así terminaron varios partidos, algunos equipos beneficiados, otros a lo mejor no tanto con esas marcaciones y con esta tecnología. Sí, sí, correcto. Pero bueno, Chivas sigue en el liderato, sigue en primer lugar, suma su cuarto triunfo al hilo, con 12 puntos. América rompe Sí, ya su la, sequía. la sequía de goles y la sequía de victorias. Y la verdad es que qué buenos goles, ¿no? O Qué sea, buenos los goles. dos son... Bueno, creo que el primero de Brian, por ahí se va desviado. Sí hay un ligero Sí desvío, hay un ¿no? ligero desvío. La toma amplia, digamos, cuando lo vi dije, no manches, qué golazo. No, le quita mérito definitivamente. No, no, no. Y aparte Brian Gutiérrez es, yo creo que uno de los jugadores más diferentes o más diferenciales, ¿no? Claro. Y ahora que salió Maximan,
pues no se logra como ver esa ausencia de pronto, ¿no? También Bryan como que es muy desequilibrante, corre, se mete y creo que justamente en este partido tuvo mucha participación y pues fue un hombre clave, digamos, en la victoria del América. Sí, definitivamente fue un hombre clave en esta victoria. Es un hombre que hace la diferencia en el tercer tercio en el último tercio de la cancha y le pega, tiene un disparo de media distancia muy bueno. Por ahí también al principio del partido, por ahí de la primera mitad del partido, en un tiro libre que cobra. Sí, Pues, que lo... un atajadón, pero fue un tiro. No, Más fue bien se al va travesaño. al travesaño. Ujú. Se va al travesaño y se salva por ahí Necaxa desde ese momento, pero fue un gran tiro. Y después el gol que convierte también es un gran tiro, es una gran pelota que pone en la portería y que pues no alcanza a atajar por ahí el arquero Sí, de no, pues Necaxa, ahora al ¿no? final, pues... Como dices, hay un ligero desvío en la Sí, sí, espalda sí. baja del Sí. defensa. Pero bueno, o sea, también creo que el desvío, el balón no desvía tanto la trayectoria del balón y termina incrustándose, ¿no? Y por ahí el segundo gol es de Víctor Dávila, que también había venido pues con esa sequía, al final no había aportado al Sí, sí, equipo. sí, había estado incluso recibiendo ahí algunas... Digo, siempre un equipo como el América, si tantito, perdón, bajas el ritmo, o sea, como que la afición lo va a reclamar, así es el aficionado mucho del América, ¿no? Porque pues está acostumbrado de pronto a que el equipo responda, que los jugadores tengan cierta constancia también, ¿no? Entonces, Sí, tienen que últimamente... responder, digamos, rápido y constantemente, porque si Sí, no se empiezan a ser cuestionados, sí, ¿no? sí, sí. Incluso a veces creo que yo pienso que eh, a veces es muy severo, a veces, ¿no? La crítica. Evidentemente, repito, por lo que representa la institución, sí deberían ser más constantes, pero pues al final, pues a veces estás en una mala racha, en un mal momento y nada. Al final, ahora sí creo que hizo un buen partido, metió el segundo gol Sí, y un gol que también viene de los pies una asistencia que viene de los pies de Brian sí, Gutiérrez, justo. justamente. Ujú. Atrasito del punto penal recibe el balón. Este, en un trazo largo que recibe Brian, que la baja de muy buena manera, mete el centro, lo recibe Víctor Dávila, atrasito del punto penal y la manda a guardar. Un buen gol también y con esto el América se consolida por ahí, consolida su primera victoria. Por ahí Este, Henry, ¿no? Tuvo creo que un par de oportunidades también, que Henry también... regresa, también recordemos que Henry había estado fuera de las canchas ya durante mucho tiempo, regresa en este partido, No, por creo que es ahí, desde el pasado, me parece, desde pero el pasado, creo que sí, creo que sí. y en también mencionar que por ahí del minuto 45 también expulsan a un jugador de Necaxa, se quedan con 10 y toda la segunda mitad América la juega con superioridad numérica, ¿no? Y bueno, ahí ya no lograron anotar. También, sin embargo, estuvieron todo el tiempo, o esa segunda mitad de partido Sí, me estuvieron parece que el primer atacando. partido fue mucho más activo, mucho más dominante, incluso Necaxa en realidad también no metió mucho las manos en realidad, ¿no? Pero ya el segundo tiempo, ya un poquito ya más, más, no con tanto enjundia, digamos, ¿no? Todas las llegadas y demás. Pero repito, por ahí todavía cuando entró Henry, casi se mete un gol, creo que de chilena, ¿no? Y pega en el Que iba a travesaño. ser un golazo Iba a ese ser de bueno, Henry iba a estar Martin, bueno. ¿eh? También que lo recibe de espaldas Ujú, y utiliza muy bien el recurso claro. de la chilena y pega en el travesaño. Desafortunadamente no entra, pero iba a ser un gran gol de Sí, iba Henry a ser Martin. bueno, iba a ser bueno. Y también un penal, ¿no? Que no se lo marcan al América, ¿no? Que tiene una barrida y deja la mano. Yo creo que no era penal porque es una mano clara, es una mano muy clara, pero sí creo que no es marcable porque al final el jugador de Necaxa, el defensa de Necaxa, viene cayendo y se está recargando. Creo que tal vez lo que le juega en contra es que Que la quita. quita, ¿no? Como que la quita así como que chin. Sí, siente el balón y inmediatamente la quita y la pone tras la espalda. Ajá. Y eso lo hace ver tal vez así Es como... una mano muy clara, o sea, es una mano, cuando estaba viendo el partido se ve perfectamente cómo... Y sí, de primera instancia parece que es un penal muy claro. Sin embargo, ya en la repetición, es una mano que está recargada por el movimiento y la quita cuando siente el Sí. balón. Sin embargo,
Yo creo, esa es mi opinión muy personal, creo que es una mano clara, pero no es marcable por las circunstancias. Pero bueno, también muchas veces los árbitros las juzgan de diferentes Sí, claro, maneras, sí, ¿no? cada quien tiene su criterio y En esta ocasión no se la digo, marcaron. era el 3-0 en todo caso, ¿no? No iba a ser, creo, al final de Sí, cuentas ya estaba como en los últimos minutos aparte, ¿no? muy crucial, ¿no? Que el hecho que la marcara o que no la marcara, o sea, iba a ser el 3-0 nada más. Obviamente, pues ayuda en goles a favor y demás, pero bueno, al final se lleva la victoria América, logra por fin otra vez, pues ya ganar, ¿no? Ya después de 3 jornadas, en esta que es la 4 ya gana, entonces bien, ojalá para los próximos partidos se vuelva a reactivar esa pasión que al final caracteriza mucho al equipo. Y bueno, mencionar, ¿no? Que se van dos figuras, dos jugadores más Fidalgo, porque al final el Maximán, si bien es un equipo que al final, digo un equipo, perdón, un jugador que al final tiene renombre, Sí, no tiene terminó por mucha, recalar ni impactar sí, pero demasiado en el tampoco equipo. llegó a impactar demasiado. Pero Fidalgo sí, ¿no? Fidalgo Fidalgo fue. definitivamente es una de las grandes figuras de los últimos años, yo creo que de América. O sea, es un jugador definitivamente que marcó diferencia en el equipo. En el tricampeonato definitivamente fue clave también Fidalgo. Y sí, se va, o sea, sorpresivamente se va, parece que al El Betis. Betis. Ya se anunció que es un hecho y por ahí también creo que ya con eso se pierde la oportunidad de ser convocado al Mundial. Entonces, pero bueno, son dos figuras y yo creo que son dos golpes de alguna manera importantes, como dices tú, sobre todo por el tema de Fidalgo. La buena noticia es que ya estuvo presente en el estadio Veiga, que es la nueva Sí. contratación del América, y ya estuvo viendo el partido ahí desde los palcos, entonces seguramente lo veremos debutar muy pronto. Y bueno, esa es la buena, pero se ha visto sacudido entre resultados y estas cosas de extracancha. Se ha visto sacudido por ahí el América, pero bueno, yo creo que también esta victoria les va a dar un buen envión anímico. Creo que al Claro. final los va a motivar para lo que venga y veremos si se levantan y de aquí empiezan a sumar victorias y veremos cómo se va comportando el equipo con esta reestructuración, con estas salidas, con estas entradas y, y ya ver y con la victoria, ¿no? Cómo van recomponiendo en el torneo. Sí, sí, y ha pasado, ¿no? Que América ha empezado también con el pie izquierdo, el pie Mm. equivocado. Es muy pronto en el torneo, ¿no? Para sacar conclusiones. Y se antepone, digamos, ¿no? A las circunstancias, a la situación. Y pues nada, es un equipo o sea, que tiene muy altas probabilidades de emprender el vuelo otra vez, ¿no? Correcto. Bueno, pues ahí está. Seguramente veremos, insisto, un comportamiento distinto y cómo se van adaptando a esto. Pero por el otro lado está Guadalajara, que platicábamos que sigue en la cima, sumó su cuarta victoria al hilo, 12 puntos de 12 disponibles y una realidad distinta en ese sentido. Este, va a jugar contra Mazatlán la siguiente jornada. Básicamente el primero contra el último, ¿no? El primero contra el último se van a enfrentar y veremos, digo, obviamente todas las apuestas están para Chivas en Sí, ese partido, definitivamente. pero de ahí se le va a venir complicado el calendario porque justo después viene América, Cruz Azul y Toluca. Tres equipos muy fuertes, y viene América, como acabamos de platicar, viene Sí, pero es un clásico. pasando O un mal sea, es un momento. clásico. El equipo puede estar cualquiera de los dos, ¿no? Que en tiempos pasados, en realidad, siempre quien venía un poco ahí chueco era Chivas, ¿no? Pero es un clásico Sí, son y. diferentes, ¿no? Siempre llegan y se engrandecen los equipos. Que hay veces también ha habido, creo que, partidos aburridísimos, ¿no? Que Claro. quedan 0-0, 1-1, no sé. Pero al final, pues siempre se siente toda esa presión, ¿no? Y en un encuentro así, Sí, siempre quieres entonces, ganar, ¿no? Es un partido que siempre quieres ganar. sí, estés como estés. Y exacto, entonces, a ver, América, como ya lo acabamos de comentar, ganó. Vamos a ver cómo le va en su siguiente partido. Y eso va a determinar de alguna manera el ánimo con el que lleguen al clásico. Sin embargo, yo sí pienso que al entrar a un clásico a jugar, te tienes que olvidar de dónde vienes y tienes que jugar para ganarlo, ¿no? Entonces, creo que va a ser un buen partido, va a ser un partido interesante, va a ser un partido en el que haya emociones. Sí, seguro.
Y es justo, ¿no? El 14 de febrero, así que... Para que se den amor, diría Quique. Sí. Ahí a las chicas que tienen a sus novios FIFAs, Sí, pues ni modo, se van a tener que aventar el clásico ese día. sí, seguro. Pero veremos. Sí, Entonces, pero Chivas no, bien. Ya por fin Ledesma mojó, ¿no? por fin, ya Ya creo le que tocaba, ¿no? le Ya, tocaba después de que había venido jugando muy bien. Creo que ha sido uno de los mejores jugadores del conjunto rojiblanco desde la temporada pasada. Ledesma ha participado mucho en los goles del Chiverío y ya le tocaba por ahí y qué buen anotar. gol, o sea, Fue muy buen gol. como el taconcito que le Creo mete que, Piojito. creo que el portero colabora de alguna manera. Ujú. Creo que pudo haber hecho más. Sí, Porque el sí se tiro va la... completamente a la humanidad del arquero Sí. y se le escapa por abajo, ¿no? Digo, sabe que es un tiro Sí, potente. potente, pero sí, o sea, sí lo manda directo al arquero, ¿no? Sí, Entonces, creo no sé, que tal vez colabora de alguna manera, sin embargo, eso no quita la manufactura del gol, ¿no? Que fue muy buena. La triangulación que termina siendo con Piojo, que de tacón le termina sirviendo el balón para que Richie lo guarde en por la ahí portería y Daniel Aguirre, ¿no? También que fue muy buen mete gol. su golecito también. A San Luis y a Chivas les gusta darse con todo, ¿no? Sí. Sí. De hecho, lo comentábamos, o bueno, lo comentaban ustedes desde antes, ¿no? Chivas había venido enfrentándose con equipos que, pues, al final no son grandes candidatos, ¿no? A la victoria o a grandes resultados. Pero San Luis sí, o sea, San Luis con Joao Pedro, pues al final es un ¿Qué jugador es matador Joao Pedro? y lo demostró incluso en este partido también, o sea, no se quedó atrás, él metió los 2 goles, entonces es un gran jugador. El tema acá con San Luis es que si bien sí están bien estructurados, pasan, se mueven bien, al final pues Sí, sí. Joao como que recae mucho en él, ¿no? Sí. Entonces pues también no lo puede hacer todo, ¿no? Siguen teniendo un equipo limitado, aunque juegan bien. Yo creo que de los 4 partidos que ha jugado Chivas, ese se veía Sí, venir que el era más el más retador. complicado, el más desafiante, y le costó trabajo a Chivas, no fue un paseo por el jardín, ¿eh? O sea, le costó trabajo. Fue un Y partido se de ve idas en el resultado, ¿no? exactamente, de idas y venidas, y al final se lo termina llevando Chivas, pero no fue fácil, ¿no? Le costó. Al final también Chivas sabe sufrir, sabe sobrellevar los juegos. Sí, incluso desde el torneo pasado, ¿no? Donde iban abajo y remontaban. O sea, ya es un equipo que no se deja caer, ¿no? Que van perdiendo o empatando y se levantan, ¿no? Entonces acá no fue la excepción. Porque era casi que uno metía y el otro empataba y así. Entonces Sí. fue un buen partido, un buen espectáculo del fútbol, ¿no? Mete también el gol la hormiga, ¿no? Que, pues, Sí, suma su tercer gol de la temporada. que se enoja, ¿no? Creo que cuando lo sacan. Sí, sí, por ahí se mostró una imagen de que se nota molesto por ser sustituido. No sé si la molestia venga con el técnico, porque ha jugado, en todos los partidos ha jugado más o menos 60, 65 minutos y después lo sacan para darle entrada normalmente a Sepúlveda. Ujú. Entonces, no sé si es con su desempeño, porque yo creo que la hormiga todavía tiene muchas cosas que trabajar por ahí. Tuvo una que estaba Tuvo clarísima, una. ¿no? Es que ese es el tema también con la hormiga, ¿no? Que tiene 10 oportunidades y mete Sí, 4, ¿no? sí, le O falta, sea, es muy joven, pero le falta pulir todavía siento esos. que pues, al final él es de esos jugadores que sabe dónde estar, dónde posicionarse y no es tan técnico. De pronto como esas jugadas donde está solito con el portero, pues como que de pronto, chin, esas decisiones todavía Sí, creo el que le último hace toque para falta definir. pulirlas, pero pues al final el gol lo tiene, ¿no? Sí, tiene mucho gol, evidentemente. Y es lo que le hacía falta mucho Sí, a a Chivas desde Guadalajara. hace Sí, tiempo. suma su tercer gol. Joao Pedro en ese partido anota 2, entonces se posiciona como máximo goleador hasta esta jornada con 4 goles. Y bueno, también lo que platicábamos, ¿no? Joao Pedro a mí me gusta mucho, es un futbolista muy, es un 9 que también sabe jugar fuera del área y que siempre normalmente se sabe hacer presente en el marcador. Es un gran rematador. El segundo gol, sí, el segundo gol con el que empatan a Chivas empezando el segundo tiempo. Ujú. Viene de un centro y como puede lo remata, pero lo remata Sí. muy bien y la termina metiendo. O sea, creo que es un muy buen jugador. Por ahí lo acaban de renovar. Lo Sí. renovaron hasta 2027. Evidentemente,
San Luis quiso blindarlo, porque Claro. también ahorita en la liga hay falta de delanteros, ¿no? Ya se Sí, fue a sí, ver. en cualquier momento alguien le echa el ojo Sí, y exacto. se lo lleva, ¿no? Entonces, pues sí, más vale blindarlo, ¿no? Como dices. Sí, entonces fue un buen partido. Al final, y como platicamos, Chivas lleva los 3 puntos. Este, con ese tercer gol de la hormiga. Pues ahora Dani Aguirre también es un jugador que lo expulsaron por ahí del minuto 19 y ya después de una revisión del VAR le quitan la roja y le sacan la amarilla. Y él es el que termina metiendo el segundo gol, ¿no? Es un jugador, es un futbolista que no tiene muchos reflectores, del que no se habla demasiado, pero que definitivamente desde que Milito le dio mucha participación en el equipo, ha recalado bastante y no, y ha sido... ha respondido bien. Pareciera que le está robando incluso el lugar, o que se le robó el lugar a Diego Campillo, que se lesionó. Ya regresó, ha estado teniendo participación, porque sí lo ha estado como metiendo a Milito, pero Daniel Aguirre se está consolidando muy bien en el equipo y en la posición. Y mete centros y mete servicios peligrosos. Y bueno, también se ha hecho presente en el marcador como en este partido. Entonces, también es un futbolista del que se habla poco, pero que ha impactado mucho en el equipo. Sí, se le ve definitivamente. mucho futuro a este jugador. Eso, como cualquier otro jugador que eh, tiene buenas actuaciones, 2, 3 partidos, o él de pronto como que, a pesar de que eh, no es un delantero que meta goles o que siempre esté presente con ese tipo de actividades, pero se nota inmediatamente. De hecho, es un lateral, pero es muy ofensivo. Ajá, es ¿no? muy ofensivo, entonces tiene mucha participación. Eso, nada más que se mantenga, ¿no? Que siga teniendo esa constancia y eso, que le den la oportunidad también, ¿no? Porque pues, muchas veces ese es un poco el punto. Yo creo ¿no? que hasta al menos este torneo el lugar es suyo, a menos de Sí. que por ahí Campillo en los minutos que tenga demuestre más, ¿no? Porque Campillo es un gran jugador que también le fue muy bien en el torneo pasado, desafortunadamente se terminó lesionando, pero hoy por hoy creo que el lugar y el puesto es de Aguirre Ujú. y ahí lo vamos a seguir viendo yo creo que en los Pues siguientes. sí. A ver cómo les va con el Mazapán el siguiente Sí, partido, ¿no? vamos a Que ver, va a estar en viernes botanero, ¿no? correcto, sí, por ahí juegan el viernes por la noche y veremos ese partido que se va a empezar a poner interesante también esa jornada porque se van a enfrentar como equipos que tienen muy poquita diferencia de puntos, que van a estar compitiendo ahí en la Sí. parte alta ahí Ah, sí, como cierto. de la tabla. Entonces, por ahí se puede mover bastante la tabla general. Otro gran partido de esta jornada 4 fue el de Juárez contra Cruz Azul, un partido en el que hubo muchos goles, 7 goles. Al final 7 el goles. marcador final fue 4-3 y Cruz Azul pisó el acelerador desde el segundo uno. Sí, no manches, unos todavía ni siquiera estaban estacionando, comprándose su chelita. Estaban Y ya buscando estaban. sus lugares apenas cuando cayó el primero en el segundo 38. Palavecino en una muy buena jugada que tejen desde el medio campo. Toro Fernández termina dándole una gran asistencia a Palavecino y termina cruzando el balón para meterlo en la portería, un gran gol. Y en el minuto 6 Un error también, se ¿no? origina de un gran error de Juárez definitivamente. Terminan dándole la pelota a Paradela. Pero la definición estuvo. La definición de Paradela impecable y termina incrustando y convirtiendo el 2-0 en el minuto 6. O sea, en el minuto 6 Cruz Azul iba ganando 2-0. Y Rotondi anota el 3-0. Cruz Azul empezó con todo, como decíamos. Cruz Azul al final sigue teniendo un once muy poderoso, sigue teniendo un once titular muy consolidado. Y cuando se conectan, Sí, el tema con Cruz Azul creo que es que ya está bastante consolidado su equipo. Si bien a lo mejor ya no es el mismo de hace 1, 2, 3 no, torneos, dado de las obviamente hay salidas sí ha movimientos, hay cambiado. salidas. La banca, creo que la banca ya no tiene una banca tan poderosa como la tenían. Insisto, el once titular que vemos en la cancha es muy competitivo, pero la banca tiene vacíos, se quedó con grandes vacíos. Sí, probablemente eso les ha repercutido un poco en los resultados y un poco en esa actividad que nos tiene acostumbrado Cruz Azul, pero este partido justamente demuestra, ¿no? Al menos el primer partido que básicamente fue de Cruz Azul, pero que después se viene un poco complicado, ¿no? Porque Juárez... Se viene cuesta arriba después para Cruz Azul, porque después de estar goleando 3-0,
por ahí del minuto, compensación. hacia el final del primer tiempo, le marcan un penal a favor de Juárez, que termina convirtiendo Estupiñán, y con eso se termina el primer tiempo 3-1. Y parecía, a ver, todavía había 2 goles de diferencia, todavía tenían el partido en la bolsa, todavía tenían el partido en las manos, pero en el segundo tiempo también hubo muchas más emociones, ¿no? Por ahí del minuto 50 más o menos, Charlie Rodríguez anota un buen gol, un Sí, un muy, golazo. muy, muy buen gol. En la semana platicamos aquí acerca de Charlie Rodríguez en la participación que tuvo con la selección mexicana, que platicamos que no terminaba por encontrar, ¿no? Con encontrar su nivel, encontrar un buen juego en la selección, pero en Cruz Azul, lo que tú comentabas, es un equipo que está consolidado y ahí sabe perfectamente Sí, cuál es su sí, función y su correcto. papel, y siempre participa en las jugadas de peligro. Acá participa con un gran gol al minuto 50, y con eso, bueno, parecía que se despegaban por completo, parecía que con Sí, pues ya eso... estaban 4-1, ¿no? Ya ahí, para ese gol iban, y en ese minuto iban 4-1. Y se le viene el terror ahí a Cruz Azul porque después Guilherme Guilherme, disculpen mi pronunciación, termina una gran Sí, jugada de centro, de tiro de esquina, que termina en rebotes, termina quedándole, pero es sí, una gran definición para sí, meter no, definitivamente. O sea, este jugador sabe aprovechar la oportunidad y, pues básicamente, ese tipo de jugadas cuando vas en el marcador abajo, las Claro, tienes que hacer, ¿no? sí. Fue una gran definición porque fue como una tijerita Ujú, que sí. en un espacio muy reducido termina yendo y que termina metiendo, ¿no? Con eso se van 4-2. Por ahí del minuto 81 también expulsan a Tero Fernández con una segunda amarilla. Después de una segunda amarilla terminan expulsándolo y Cruz Azul se queda Sí, con 10 obviamente ahí ya hombres. se les ve complicado el partido. Y por ahí en el minuto ya 90, creo que ya compensación, Sí, ya mete no. Juárez, ¿no? Y pareciera que se le estaba viniendo la noche encima a Cruz Azul. Sí, Ahora sí que porque la Cruz Azuleada, ¿no? era el minuto 90, 91 más o menos, cuando cae ese gol de Estupiñán. También en un rebote está muy atento y mete la cabeza y termina metiendo el gol. Pero habían agregado 7 minutos de compensación. Entonces, Juárez todavía tenía 6 minutos por delante más o menos de Ujú. juego y Cruz Azul tenía un hombre menos. Entonces, Sí, sí, sí. se puso cardíaco el final Y son de porque esos 6 7 minutos que en realidad parecen como si fueran otro medio tiempo, sí, ¿no? se le hacen eternos al equipo que... Y muy rápido al que está intentándolo. Sí, exacto. Al final ya no logró capitalizar Juárez, se quedaron con ese 4-3. Sin embargo, insisto, Cruz Azul juega bien, tiene grandes jugadores, tiene buen equipo, como lo que platicábamos, un equipo consolidado, un equipo que se conoce, con un buen director técnico también que ya tiene proceso con el equipo. Pero a Cruz Azul de repente le cuesta trabajo este partido, le costó trabajo, lo sufrió hacia el final. Como dicen ya con el rosario en la mano, estaban pidiendo Y que se termina. el silbatazo final. Y bueno, suman su tercera victoria, Ujú. tiene 9 puntos. Por ahí me parece que se quedaron en Sí, segunda en segundo lugar. posición Sí, segundo. esta jornada. Pero pues ahí está lo de Cruz Azul, que de repente, insisto, ¿no? Le cuesta un poquito de trabajo y veremos. Yo creo que este torneo va a ser así, digo, el mercado se cierra ya el 9 de febrero, me parece, y no sé si Cruz Azul esté por ahí trabajando en más piezas para incorporar al equipo, pero sí las necesita, porque, insisto, tiene un equipo competitivo, pero sí se ha quedado limitado con las salidas que tuvo hasta ahora. Sí, le vendría bien definitivamente un refuerzo. O sí, ya no les queda tanto tiempo. Se les cayó uno recientemente. Sí, el tema de Borja, ¿no? Un tema también ahí bastante curioso lo que pasó ahí con Borja, que se les termina cayendo. Y yo creo que era un refuerzo que les iba a caer o les iba a venir muy, muy bien. Al final no se da y veremos si tienen por ahí un as bajo la Sí, manga, sí, sí, ¿no? sí. Este, otros partidos bastante interesantes por ahí fue León Tigres. Ahí un partido que termina ganando Tigres. Y a mí me gustaría resaltar me gustaría resaltar
la participación que ha venido teniendo, el desempeño que ha venido teniendo Marcelo Flores. Marcelo Flores. Sí, este partido creo que queda como por sentado su actividad que ha tenido recientemente, bueno, que ha tenido en realidad ya hace un tiempo. Y justamente creo que en este partido fue el hombre, ¿no? Sí, ha sido un jugador un poco irregular, ¿no? Sabemos que es un jugador de mucha calidad, es un jugador muy habilidoso, pero no había terminado por cuajar, ¿no? Y este inicio de torneo, en estas primeras 4 jornadas, le ha ido muy bien, se ha desempeñado muy bien. Incluso ya lleva, si no me equivoco, 3 goles en lo que va del torneo. Un doblete que se aventó en uno de los partidos y en este anota uno. Un gran gol también. Este, Destaco y me gustaría resaltar justo el desempeño que Marcelo Flores ha tenido en Tigres. Por otro lado, otro jugador que también ha tenido un muy buen desempeño es Diego Lainez, que es el que termina por ahí De hecho, él mete la asistencia, ¿no? Sí, Con él mete la Marcelo. asistencia para el primer gol de Marcelo Flores, que lo ve que está totalmente desmarcado del otro lado de la cancha, le Y mete... el otro mete nitro y lo alcanza y Ajá, le hace mete buena un gran definición. pase y con eso es que, digo, también la definición de Marcelo Flores Sí. por las piernas del Ujú. portero fue muy buena, pero la asistencia, ahora que lo resaltas, fue de Diego Lainez y él mismo convierte El 2-0. el 2-0 en un gran gol. Sí, no manches, o sea, esas jugadas que están fuera del área, que al final son de reacciones muy rápidas, la intenta y al final el tipo le pega bien Sí. y logra clavarla. Sí, también Diego Lainez la verdad es que trae muy buen nivel. Lo platicábamos también. A mí no me gustó su participación en selección. A ver, también es una muestra muy pequeña como para juzgarlo, pero la participación que tuvo con la selección no fue muy buena, se vio que le costó, pero bueno, yo creo que no solo a él, sino a todos, ¿no? Sí, Una no es selección lo mismo, muy experimental. no es lo Y mismo jugar con tu equipo aunque le juegas cada 8 días que claro, con la selección. sí, no, la verdad es que Lainez tiene muy buen nivel, fue un gran gol, una gran asistencia y creo que fue el hombre clave para este triunfo de Tigres. Tigres también suele jugar muy arriba, presiona muy alto y eso termina también por asfixiar de pronto a los rivales. Por ahí expulsan a este... Hacia el final del partido terminan expulsando a Iñak porque también Iñak de repente pierde un poquito por ahí la paciencia y la cabeza y Sí, termina dándole un golpe al contrario en la cara, ¿no? sí, no manches. Y incluso todavía cuando se acerca el árbitro pues, también se le pone Ajá, bien gallito, ¿no? sí. Pero pues, sí, lo expulsan después de quién sabe cuánto tiempo no había recibido No, pues creo que esa es la primera expulsión en México para Guiñac. O sea, y ya tiene bastantes añitos acá y es Sí. la primera vez que lo expulsan. Por el lado de León, Cambindo es el que descuenta, que también es un gran jugador, es un gran 9, es un gran delantero. Pero bueno, no por tener un buen delantero, no vas a terminar por ser superior al rival, ¿no? Al final León también eh, es débil en ciertas posiciones y bueno, Cambindo cuando la tiene o cuando le llega la pelota normalmente sabe lo que tiene que hacer. Claro, sí. Pero al final no les alcanza. Sí, no es suficiente para enfrentarse a Claro. un equipo. como No, bueno, los Tigres es un equipo muy rápido, ¿no? Hacen transiciones muy rápidas y de pronto no sabes ni por dónde te llega el chingadazo, ¿no? Entonces, Tigres es un equipo muy bien plantado, que saben a lo que juegan y desde el torneo pasado vienen jugando así, ¿no? La verdad es que desde que Guido Pizarro también tomó el equipo, se ha visto una cara diferente y se ha visto un gran equipo, ¿no? Con una táctica bien entendida y que saben a lo que juegan, ¿no? Correcto. Por ahí Monterrey, ¿no? Por ahí también el otro regio. El otro regio que del que no podemos decir lo mismo, ¿no? A pesar de que tiene una gran plantilla y que por ahí Sergio Canales siempre termina por sacarle las papas del horno, igual no les ha alcanzado, ¿no? Valedor, ¿cómo se llama? Canales, se parece un poco a Aitor, ¿no? Aitor Cardoné. Aitor Cardoné de Club gran de Cuervos. personaje de Club de Cuervos. Si no se acuerdan, aquí va a haber una comparativa. No, no es cierto, no tenemos presupuesto para eso. Ahí lo buscan, pero se parece un buen, ¿no? Se parece un montón a Aitor Cardoné. Pero bueno, ahí pequeño paréntesis, porque lo estábamos viendo hace rato. Bueno, más bien cuando estábamos viendo el partido. Es como que se me hace conocido, ¿no? Sí. Este personajazo. Sí, correcto. Pero
Sergio Canales, la verdad es que también ha contribuido bastante al equipo. Acá termina por meter el gol que empata porque empezaron perdiendo el encuentro, ¿no? Empezaron perdiendo el encuentro y de hecho viene de un autogol por ahí de Daniel Aceves, una reciente Sí, no incorporación manches. de Monterrey procedente de Pachuca. Es una mala fortuna, ¿no? Porque rechazan el balón, Le dan la mera le da en la jeta, no cara manches. y termina por meterse. Entonces fue mala fortuna. El primer gol viene por vía del autogol y así es como se adelanta Incluso también Xolos. creo que por ahí tuvo ahí un errorcillo, creo que no, me parece que no terminó en gol, No terminó en gol, pero terminó en una jugada muy pero peligrosa. peligrosa, ¿no? Termina Entonces perdiendo el ahí balón, como tocando mal el que, balón. ahí que se tiene que poner las pilas ese chavo. Sí, es un buen jugador, pero no sé si todavía de pronto, digo, ¿no? Los errores Sí, no, claro. vienen, No, lo que veníamos pero, platicando al inicio, ¿no? O sea, son cosas pero que pasan. y acá se salvó de que no terminara en gol, pero Sí. comete un error grosero abajo de la cancha y pierde el balón desde la parte baja de la cancha y por ahí les termina regalando el balón al contrario. A mí me gusta mucho Kevin Castañeda. Quisiera también por ahí resaltar la participación de Kevin Castañeda, que también platicábamos de él ahora con los partidos de la selección. Y lo hace muy bien, lo hizo muy bien. Y la verdad es que en Xolos también no es ningún flan. No. Es un muy buen equipo, que está muy bien dirigido por el Loco Abreu. Y Kevin Castañeda creo que es de los elementos que brillan mucho en la cancha, que brillan mucho en el equipo de Xolos. Y de hecho él por ahí termina metiendo Ujú. uno de los penales que se le marcan a cobrado. favor a Xolos. Con eso se adelantaba. Parecía que Monterrey estaba metiendo en problemas y y terminan por anotar, Sí, por ahí anotar en el el empate 80 más por o ahí menos. minutos más o menos. Luca Orellano termina metiendo un gran gol, esta nueva incorporación también de Monterrey procedente de Cincinnati. Se estrena como goleador en esta jornada con Monterrey y qué clase de gol. No, O sí, ahora sí sea, que fue sí, un un gran gol, zapatazo que un mete golalazo. desde fuera del área que termina metiéndose en el ángulo y es un gran gol. Se estrena de muy buena manera Luca Orellano y yo creo que le va a caer muy bien a Monterrey, que también recordemos que ya se desprendió de Berterame. Sí, cierto, claro. Va al Miami, ¿no? Se va al Miami. A jugar con el buen Messi. Exactamente. Y No voló sé, ahí yo creo y se que el marchó. hecho de que haya partido, ya no sé qué tan bueno sea para él y en el tema de ser considerado, ¿no? Para la selección. Em, Sí, va a ser complicado. Se veía venir que si tomaba esa decisión se le iba a complicar el panorama para ser llamado a selección. Pero bueno, al final cada quien tiene también sus prioridades. Él tomó la decisión de irse. Este partido ya no fue convocado con Monterrey porque está prácticamente cerrado el tema su transferencia. con su transferencia a Miami. Y yo creo que va a ser una baja muy sensible para Monterrey. No, definitivo, sí. Si de por sí Monterrey no venía, Exactamente. digo, el que hace, no es un equipo que venía totalmente gustando o dando resultados, digamos, ¿no? Entonces, pues esta baja todavía yo creo que sí les va a pegar. Es un jugador que sí lo van a resentir y pues ni modo, van a tener que ahora que reacomodarse, ¿no? Para no sentir tanto esa baja, pero pues sí, yo creo que sí les va a complicar ahí el tema. Correcto. Sí, pues a ver, ya veremos si llega alguien. Por ahí tienen un par de opciones para que llegue a la delantera de Monterrey. Uno de ellos es Yuka de Atlas. Entonces veremos qué sucede. ¿A quién terminan cerrando? Y si terminan cerrando a alguien, que yo creo que sí. Yo creo que definitivamente va a Sí, llegar algún Monterrey, digo, delantero. siempre se ha caracterizado, digo, por cerrar bien y traer incluso hasta figuras que, Sí, o exactamente. sea, Sí, con ese tema y Monterrey no Monterrey batalla también tanto, ¿no? tiene, Ese poder adquisitivo. exactamente, es a lo que iba, ¿no? También tiene cartera, entonces creo que no, debería lograr, ¿no? Un buen cierre Yo creo con que sí. alguien, Digo, pero tienen ya una semana nada más, sí, entonces, ya no es pero tanto. yo creo que va a llegar un delantero de buen perfil y pues con eso van a, Ujú. más o menos a reemplazar a Berterame, que se verá con el tiempo si realmente llena esos zapatos Claro. o no. Pero para ir cerrando este episodio, otro partido en el que fue goleada es el de Pumas contra Santos, ¿no? Pumas
por fin termina dando ese golpe de autoridad y golea 4-0 a Santos. Y yo creo que ahí, si bien Acevedo se me hace a mí en lo personal buen portero, no, nada Sí, no es impresionante. extraordinario, No, pero o sea, acá, platicando justo de los porteros, este tema de los bueno. porteros en la selección, yo decía, ¿no? Yo decía que había que respetarle el proceso a Acevedo, perdón. Y bueno, o sea, no me ayudó, pero para nada con este partido en el que terminó goleado, ¿no? Y yo creo que al final los goles, si bien fueron muy buenos goles de Pumas, también Sí, hay muchos que sí. pudo haber hecho más. Sí, pudo haber hecho más. Las reacciones un poquito tarde. Exacto. Ese es un poco el tema, ¿no? Sí lo intenta y al final, pues eso, o sea, es un portero que sí tiene cualidades, pero específicamente en este partido creo que sí se comió varias cosas. Principalmente yo creo que por ese reflejo, ¿no? Que las hace tarde, ¿no? O sea, un segundo antes y las para probablemente, o las rasguña al menos, ¿no? Pero creo que esta vez sí le faltó. Incluso por ahí creo que le dan un balonazo y tiene que salir, ¿no? Por ahí ya en el minuto 68 me parece, algo así, le terminan dando un balonazo en la cara y sale. Yo creo que sale más por la vergüenza que por el golpe. Sí, pues yo creo que habría dicho, bueno, pues ya, ya por lo menos voy a estar aquí. Sí, pero no le vamos a tan quitar, regañado por la afición. no le vamos a quitar méritos a Pumas, que hace un gran partido. Por ahí Jordan Carrillo mete un doblete, aplicó la ley del ex, que Sí, pertenecía a bueno. Santos y termina vacunándolos con 2 pepinos. Entonces, buenos goles, la verdad es que muy buenos goles los dos. Carrasquilla también mete un gran gol. El segundo gol es de Carrasquilla, que Carrasquilla también es un gran jugador. Sí, es muy bueno. Y termina metiendo un gran gol. Por ahí Acevedo la alcanza, Ujú. pero el impacto es fuerte Sí, es y fuerte. termina venciendo la mano del arquero y se mete. Y como siempre, Keylor, ¿no? Creo que también tiene ahí. Sí, también tuvo muy buena participación. Tiene una gran oportunidad. Básicamente era un gol donde la pica de Santos. Y ahí Keylor la salva, ¿no? O sea, que es un portero que al final sigue siendo Keylor, ¿no? O sea, sigue teniendo. Sí, si bien ha tenido participaciones por ahí que han dejado mucho que desear, la verdad es que, pues sí, no se puede negar el gran unas, portero. eh, Digo, y también es un actuaciones que tiene que, no sé, no son de él, pues, o sea, que Claro. no, si bien a lo mejor Sí, ya no se no está en su olvidan. prime, definitivamente ya no está en su prime, pero pues es un gran portero, ¿no? Sí, no se olvidan esos. Así que esos reflejos todavía los tiene, ¿no? Sí, también contribuyó por ahí porque Santos tiene una oportunidad ahí en un no recuerdo si en un tiro de esquina, pero el Sí, es un balón centro. entra desde el costado de la cancha y la pica el Sí, que jugador también de ahí yo Santos. siento que Sí, pudo haber definido mejor, sí, o sea, arriba, pues, o sea, pero Keylor hizo lo que tenía que Sí. hacer y el balón termina por ser rechazado y no convirtieron, ¿no? El último gol lo mete Alan Medina. Y bueno, con eso sellan esa victoria de 4-0, muy, muy merecida para Pumas y que también necesitaban bastante, ¿no? Porque si bien no han, creo que del torneo pasado a este se ha visto una mejora en el equipo. Todavía le falta a Pumas ese pasito para terminar consolidándose y ganar, digamos, como de forma más contundente hasta este partido que sí lo hizo Sí, definitivamente que de una al manera. final pues están en en cuarto lugar. Y pues, o sea, los resultados se les Sí, están. exacto. O sea, si bien no O sea, es. ahora es que bajita la tenaza, pues. Sí, porque si bien no es un equipo que luzca demasiado Sí, ¿no? y que esté dando mucho de qué hablar en ese sentido, pues sí, se están colando en los primeros puestos de la tabla Ujú. y han ganado. En este partido, insisto, se notó una gran mejora y lo ganaron bien. Y con eso Pumas, insisto, da Sí, ese bueno. golpe de autoridad y veamos que también representa, seguramente significará que este dichoso envión anímico, ¿no? Para los equipos, que siempre Claro. se necesita ganar para motivarte y seguir sumando, ¿no? Entonces veremos, se está poniendo Sí, está poniendo interesante. interesante, ¿no? El Sí. campeonato. Y acá el partido que rompió quinielas, ¿no? El partido que rompió quinielas, claro.
Toluca-Puebla. Más bien Puebla-Toluca. No me acuerdo si es Puebla-Toluca o Toluca-Puebla. Pero bueno, ahí creo que ahí al final, no manches, o sea, uno esperaba, ¿no? Que Toluca hiciera lo suyo y diera No, bueno, o sea, totalmente, ¿no? Todo el mundo hubiera apostado por, incluso hasta por una goleada por parte de Toluca, ¿no? A Puebla. Y también es uno de los equipos más poderosos ofensivamente hablando contra un equipo que sabemos que le ha estado costando mucho trabajo y que está muy limitado. Y todos, era un partido que en el papel era muy sencillo para Toluca, que parecía que era sencillo para Toluca y al final terminan... incluso fallan un penal, ¿no? Por ahí Córdoba. Córdoba tuvo la oportunidad de estrenarse con el Toluca y falla el penal. Pero pues al final, o sea, el portero creo que lo hace bien, ¿no? O sea, mm, creo que tiene su mérito, definitivamente. Pero bueno, no Sí, son claro, sentados también. claro. Tienes que aprovechar sus oportunidades, ¿no? Sí, Y sí, era se le fue a era el de Córdoba. la victoria. Se le fue a Córdoba esa oportunidad de abrir el marcador, así pasa. Por ahí también pareciera que a Puebla no se le marca un penal en el primer tiempo. Sí. Una patada del defensa de Toluca dentro del área. Y pues más bien marcaron un fuera de lugar. O sea, previamente había un fuera de lugar y por eso no marcan el penal. Sí, ahí son de esos también, lo que decíamos hace rato, ¿no? De esos que, Es el del zapato el que está adelantado. no manches, o el sea, talón, o sea, El talón. el talón lo tiene fuera de lugar, no manches. O sea, si eso no se hubiera marcado, hubieran marcado el penal y eso le habría dado Sí, habría sido muy bueno para Puebla porque se habrían adelantado al marcador y en una de esas y hasta hubieran dado la sorpresa Sí. de ganarle. ¿Quién sabe? Digo, a lo mejor ahí Toluca pues hubiera sacado todo la garra que tiene. Claro, sí, Y posiblemente el probablemente. partido ya en esas circunstancias habría cambiado, ¿no? Ujú. No lo vamos a saber, pero o al menos olía que tenían esa oportunidad. Al final de cuentas, el penal no es marcado porque se marca previamente ese fuera de lugar. Sin embargo, por ahí del minuto 60 y algo, Nico Díaz de Puebla fue expulsado por una absurda barrida por la Sí, espalda. sí, no manches. O Lo- sea, ni siquiera creo que tenía el balón. O sea, son de esas faltas que son totalmente innecesarias, ¿no? Sí, exacto. Son Y imprudentes. lo terminan expulsando. Y bueno, pues también parecía que era una oportunidad para Toluca, pero en esa Ni aún media así. hora Todavía todavía fue un buen de rato. juego, pues Toluca tampoco aprovechó esas circunstancias y ese escenario como para adelantarse. Entonces también ahí Toluca supongo que tendrá que revisar qué fue lo que sucedió en ese partido y qué Sí. les faltó para... Sí, al final pues, digo, suena cliché, ¿no? Pero pues son esos tipos de partidos donde también a un equipo que se supone que es muy fuerte o que está muy consolidado, que definitivamente como cualquier equipo, porque es un deporte, tiene áreas de oportunidad Claro. donde no está totalmente dictado, ni siquiera Sí, totalmente en el el fútbol puede pasar lo resultado que no sea. tiene por qué estar siempre hacia un equipo, ¿no? Sí, yo siempre he dicho, ¿no? Muchas veces dicen, es que si se tiene una mejor plantilla es seguro que gana o hay muchas más posibilidades, por Sí, sí, supuesto, claro. pero hay muchos factores en un partido de fútbol que juegan y que entran como para que se den los resultados, ¿no? Y este es un claro ejemplo, o sea, Sí, donde un equipo, a lo mejor si Toluca se hubiera enfrentado, no sé, ahora como viene jugando Chivas, Cruz Azul, donde pues probablemente los dos tienen un plantel bueno que sabe dar resultados, pero viene un equipo como lo es Puebla que no se le viene dando tanto y Toluca, o sea, básicamente el bicampeón, pues es muy claro, ¿no? sí. Cuando pues, no, Es el no ejemplo todo tiene claro, que estar. es el ejemplo claro de que no siempre se cumple eso, ¿no? Que el mejor equipo, la mejor plantilla va a ganar. O sea, el partido se tiene que jugar. Sí, claro. No importa que sea contra el último lugar, se tiene que jugar y lo tienes que ganar. Así le pasó a Toluca. Toluca ha tenido un inicio complicado en el torneo. Sí. Seguramente recompondrán, seguramente van a sumar puntos. No, y esos partidos, lo que decía hace rato, o sea, esos partidos justamente les van a servir a ellos para saber dónde está Donde tienen que ajustar la tuerca. ajustar el tema y pues seguramente va a haber una reestructuración ahí de las fallas y pues, nada, seguramente va a ir otra vez a alzar. Correcto. Pues esto fue un poco de
de lo que se jugó en la jornada número 4. Se va a poner interesante la que sigue. Ya estaremos platicando aquí de esta jornada seguramente. Pero bueno, ¿a ustedes qué tal les pareció, amigos? ¿Qué tal les parecieron los partidos de esta jornada? Muchos penales, muchos goles. ¿Qué partido les gustó más? ¿Qué partido les gustó menos? ¿Qué jugada polémica? ¿Cuál de los penales que se marcaron para ustedes era y cuál no? Pero bueno, platíquenos ahí en los comentarios y ahí los estaremos leyendo. Y pues nada, muchas gracias, Chava, por... No, ¿de qué? Esperamos que no sea la última. Un gusto saludarlos. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Sale, pues, nos vemos. Bye, bye.